Salir por arriba. Rebelde AM 740. La noche azul, melancolía de los días de un febrero que se fue, colgando un tul en el perchero del ayer perdido. Fotos prisioneras en el fondo de un baúl, mi eterna cruz. Y con esta música que nos pone en clima montevideano, vamos al encuentro de nuestro querido compañero Fabián Cardoso. ¿Cómo te va, Fabián? Buenos días. Buen día, Néstor. Buen día. ¿Cómo va? Un saludo para todos por ahí. Muy bien, muchas gracias. Y a nosotros nos interesa saber cómo les va ahí, porque acá es un espectáculo. Utilizan al Uruguay, la oposición, para decir que, bueno, la calle Pou abre las escuelas y hay presencialidad. Si la calle Pou pone alguna restricción más fuerte que la de Argentina, lo ocultan. Entonces, bueno, poco sabemos de Uruguay y queremos tanto al paisito que queremos tener noticias, además porque hay muchos uruguayos acá en la Argentina, Fabi. Sí, bueno, aquí estamos llevándola con el tema de las cifras de COVID. Hemos tenido días bastante complejos, pasando los 3.000 casos, llegando hasta los 4.000. Ahora ha comenzado a bajar un poco la curva, como se le dice. Estamos en unos 2.300, 2.500 casos diarios. Lo que sigue siendo complicado es la cantidad de muertes. Se han dado días de récord de 77, 78 muertes diarias. Estamos en un promedio de 50, 60 muertes diarias. El riesgo permanente de que se saturen los CTI. Y bueno, y toda una serie de discusiones que tienen que ver con esa línea del presidente de la República de la libertad responsable y del hecho de que ha decidido no tomar más medidas que de alguna manera reduzcan la movilidad. Esto ha pasado de todo. Ayer, por ejemplo, hubo un cacerolazo, como le dicen en Argentina. Yo sé que allá hubo uno también. Acá hubo uno, pero con un planteo distinto. Acá es un sector de la sociedad, fundamentalmente el de oposición, por más que el caceroleo nunca fue convocado por nadie, o sea, ese fenómeno que también pasa, creo que en Buenos Aires y pasa en todos lados, que es una cosa de autoconvocados. Acá no es un autoconvocados de derecha, acá son movimientos sociales, digamos, que se agrupan en las redes de oposición, más cercanas a la concepción de izquierda, a los movimientos sociales, a los sindicatos, pero no sin llegar a ser convocados institucionalmente por el sindicato, por el Frente Amplio, pidiéndole al gobierno que tome más medidas y que de alguna manera busque que se reduzcan la cantidad de enfermos y muertes diarias. O sea, lo que se pide la consigna era por la vida. Ese era el mensaje que se había puesto ayer. Y la verdad que el caceroleo se hizo sentir, sobre todo en los barrios populares de Montevideo, no tanto en los barrios de la costa, donde hay más votos cercanos a la coalición de gobierno. Y bueno, y eso es parte de lo que está pasando. Hay una polarización instalada a partir de ese relato del gobierno de no es necesario tomar más medidas, somos un gobierno liberal, cada uno que ajuste sus perillas y todo va a estar bien. Sí, y en ese camino, ¿cómo es la actitud del mismo Frente Amplio? Esto que explicás del cacerolazo que se hace por las redes, pero tiene una ideología. ¿Cuál es la actitud del Frente Amplio? ¿Qué pasa con los sindicatos, con la PIT-CNT, que en estos momentos de pandemia hay un protagonismo, se ponen a un costado? ¿Cómo es la actitud? El debate políticamente existe, está ubicado a nivel del Parlamento, sobre todo entre la oposición, entre el Frente Amplio y los partidos de gobierno. El PIT-CNT también, en realidad, hoy su prioridad está en otras cosas. Está, por ejemplo, en el tema de la reactivación económica post-pandemia, en la cantidad de fuentes de trabajo perdidas, también en el combate a lo que se llama la ley de urgente consideración, que fue una ley ómnibus de más de 500 artículos que el gobierno introdujo en plena pandemia. En el medio de la pandemia, cuando estábamos todos debatiendo otras cosas, el gobierno introdujo una ley de 500 artículos que tiene absolutamente todo: desmonopolización de las empresas públicas, cuestiones que tienen que ver con la libertad de expresión,
aspectos más represivos en las tareas de seguridad. Entonces, hubo una campaña, hay aún una campaña de recolección de firmas para oponerse a esa ley. En eso está básicamente la central sindical, que además está preparando las actividades del próximo 1 de mayo, que las va a tener que hacer sin actividad presencial, porque en Uruguay eso también es parte de la responsabilidad que tienen los sectores sociales. Acá no hay marchas, no hay concentraciones. Uh-huh. Y no es que esté prohibido, en realidad. Hay un sentido de la responsabilidad de los movimientos sociales, que es que no promueven aglomeraciones para evitar problemas sanitarios y para además evitar ser usado por la derecha como bandera de que si el PIT-CNT promoviera un acto el 1 de mayo, estaría cometiendo un tema sanitario que podría poner en riesgo a la gente que va a la marcha. Por esa razón, se está previendo todo de manera virtual y así va a ser la próxima jornada del 1 de mayo. Pero la polarización del debate está sobre todo en el Parlamento, porque ahora, por ejemplo, hay un grupo de legisladores de la coalición de gobierno que promovieron un proyecto de ley que está en debate y que está bastante polémico, que básicamente habla sobre el delito de peligro. Sería convertir el delito de daño en peligro. ¿Y qué significa eso? Que alguien puede ser, por ejemplo, detenido e incluso procesado si no respetara algunas medidas sanitarias. Recordemos que en Uruguay no hay cuarentena obligatoria, ¿no? Pero, por ejemplo, si una persona estuviera aglomerada, un grupo de personas estuvieran aglomerados en un espacio público, hoy por hoy lo que pasa es que algún agente policial o alguien de la seguridad les recomienda, les sugiere no continuar con la aglomeración. Si este proyecto se aprueba, reitero, este proyecto surge de la bancada de la coalición de gobierno, podría haber sanciones penales, o sea, esa persona sería detenida y podría ser trasladada a la justicia porque estaría cometiendo un delito. Ese debate está instalado. ¿Y cómo se para ahí el Frente Amplio? El Frente Amplio dice que no apoya esto porque dice que esto tiene que ver con las libertades, con un tema de libertades, y porque además si el gobierno no dice que no hay cuarentena obligatoria, no puede haber sanciones penales a alguien que esté en un espacio público. O sea, si no hay cuarentena obligatoria, no debería haber sanciones. Eso es lo que dice el Frente Amplio. Eso queda claro. ¿Y qué pasa con los medios de comunicación que a nosotros, acá te digo, es desbordante? Instalan un tema, por ejemplo, la discusión de la presencialidad en las escuelas, que también me gustaría que hagas un apunte sobre eso. Y entonces, bueno, vos ya conocés Argentina, tenés 5 canales dándole al parche con eso, mientras hay 30.000 contagiados en el día de ayer, que es récord, y se distorsiona el debate, pero de una manera increíble, porque también entran los canales amigos del gobierno de Alberto Fernández en esa discusión, y entonces casi pasa desapercibido los 30.000 contagiados y que Argentina, con una empresa privada, va a empezar a producir la Sputnik V. Acá el tema medio se ha polarizado también. ¿Y qué pasa? Está el otro submundo ese tan especial que es el mundo de las redes. Acá, por ejemplo, todo el fin de semana estuvimos debatiendo, y porque estuve involucrado directamente como presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya en una polémica muy, muy pesada, que es que, mira, el viernes un periodista reconocido en Uruguay porque conduce uno de los informativos centrales más vistos, de Canal 12, en un programa que tiene en la mañana en la radio, en una radio conservadora, y él tiene un perfil también, digamos, por lo menos no jugado desde el punto de vista político, al estilo del periodismo uruguayo más tradicional, no tan jugado en la opinión. Eso es una diferencia bastante con el periodismo argentino, donde la opinión se aparece todo el tiempo y está ese concepto tan de grieta como alguna vez se inventó por ahí. Acá no era o no es tan así. Este periodista, Aldo Silva, cerró su programa de radio diciendo esto. Le digo al presidente de la República, si tenés 70 muertos por día, anúncielo usted, presidente. Eso es lo que dijo. Que el presidente anuncie públicamente la cantidad de muertos que tenía por día y que no se haga a través de un tuit, que es lo que hoy hace el gobierno, anuncia la cantidad de fallecidos y de contagiados por un tuit. Ese comentario, bastante inocente, seguramente para lo que es la cultura argentina. No, quédate tranquilo. Absolutamente inocente. Cosas peores hacia Alberto. Absolutamente inocente.
motivó un incendio en las redes sociales donde trolls cercanos al gobierno y hasta incluso un par de senadores de la coalición de gobierno llegaron a insinuar, y algunos no tanto insinuar, que al periodista había que echarlo de los medios porque le había faltado el respeto al presidente de la República. Y lo que había dicho era, anúncielo usted, anúncielo usted la cantidad de muertos. Sí. Bueno, eso es lo que está pasando. Cada vez que alguien, un periodista, osa correrse un milímetro y decir algo que diría cualquier vecino, que queremos al presidente haciéndose cargo de esta situación, y en una conferencia de prensa anunciar que había un récord de muertes, bueno, produjo una polémica brutal que todavía sigue, y que bueno, y que hizo insisto, que el periodista se tenga que esconder 3 días de las redes porque lo insultaban de todo tipo y le pedían que los medios lo echaran. Por suerte los medios respaldaron la tarea del periodista, lo respaldamos como sindicato, obviamente también nos incineraron, nos dijeron absolutamente de todo. Y bueno, y eso es parte de lo que está pasando en Uruguay, con esa inocencia del debate político uruguayo, que yo me imagino que si esto pasara en Argentina sería en otros términos totalmente, ¿no? No, seguro, acá ya hay un acostumbramiento a tantas agresiones hacia la investidura presidencial que comenzó con Cristina y sigue con Alberto Fernández. El Clarín, que era como amigo de Alberto, le pega y le dice cualquier cosa, y las campañas son deteriorarlo todo el tiempo, desvalorizarlo, pero bueno. Y con respecto a la escolaridad, un país tan importante en cuanto a educación, le digo a los oyentes, para quienes no se acuerdan, que Uruguay es fue un modelo de educación pública. Digo, ¿cómo está la situación, Fabi? Bueno, aquí en este momento tenemos las clases funcionando de manera virtual, que es algo que en Uruguay funcionó muy bien en los primeros meses del año pasado, cuando se determinó cerrar las clases. Aquí también por herencia del gobierno anterior, todo el tema de la virtualidad funciona muy bien, porque tenemos el Plan Ceibal, que fue creado en el gobierno del Frente Amplio, que básicamente... Que fue anterior, perdóname que lo diga, sí, como argentino, pero corresponde históricamente. El Plan Ceibal fue el primero que puso computadoras en los pupitres de cada uno de los alumnos del Uruguay. Eso fue una revolución, que después obviamente vino el Plan Conectar en la Argentina, pero hay que puntualizar que primero estuvo en Uruguay unos cuantos meses antes. Exactamente. Bueno, el Plan Ceibal es lo que permitió que durante meses funcionara la virtualidad, porque a través de esa plataforma, escolares y liciales siguieron recibiendo clases. Luego se decidió volver, en realidad, la presencialidad. El año empezó con la presencialidad, pero eso duró muy poco, porque cuando vino la segunda ola, hubo que volver a la virtualidad. Y hoy está funcionando muy bien. Acá no está ese debate sobre las clases presenciales. En realidad, al principio sí, sectores sindicales y demás, bueno, plantearon que no estaba bueno perder la presencialidad por lo que implica el tema del contacto entre alumnos y la riqueza, ¿no?, educativa de las aulas. La socialización. Eso está presente. Pero bueno, luego las cifras permitieron analizar mejor la situación y entender que es bastante complejo, digamos, aumentar la movilidad. Ahora, lo que nos permite esto, digamos, no tener esta discusión tan encendida, es que en realidad la virtualidad funciona sin problemas. O sea, hay clases todos los días, los docentes se conectan todos los días, los alumnos se conectan todos los días, y la virtualidad funciona. De hecho, para que tengas una idea, la Universidad de la República determinó que la virtualidad va a funcionar todo el año, porque lo tiene muy aceitado. Y las carreras universitarias trabajan con total virtualidad sin problemas. O sea que también la solidez que te traemos de antes es lo que nos permite no tener grandes problemas respecto a la enseñanza digital. Sí, a la inversa de lo que sucede acá, que nosotros teníamos esa historia y los 4 años de Macri nos dejaron la salud, el sistema de salud pública, educación pública en mal estado, y bueno, el Plan Conectar, que es el Ceibal de allá, totalmente deteriorado. Fabi, te agradezco muchísimo por la precisión, toda la solidaridad en esta pelea que tienen los periodistas uruguayos y que vos encabezás como presidente. Y bueno, nos encontraremos cada vez que haga falta y que lo necesitemos, y seguramente la semana que viene. Gracias, Fabi.
Dale, abrazo para todos. Chau, chau. Ahí está, se fue Fabián Cardoso desde Montevideo. Salir por arriba. Rebelde AM 740.